Estamos en comunicación con Karen Tepp, quien es concejal por Ciudad Futura, para conocer un poco más sobre esta situación. Buenos días, Karen. Germán Mangione te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Insospechado que llegara... En realidad no sé si insospechado, no es el primer incidente que hay con este tipo de violencia. Recuerdo hace unos años atrás también había habido algunos incidentes con armas, ¿no? Pero no parecía que se iba a enfilar hacia ahí la cosa. No, para nada. La verdad que, bueno, si bien a lo largo de todos estos años de lucha por la tierra, de defensa no solo del tambo, sino de todas las familias de Nuevo Alberdi, cada vez que hemos tenido un acercamiento, una resolución o una solución política de este conflicto, han habido manifestaciones violentas. Nunca se llegó a esta situación. Hemos tenido seguridad privada contratada y que estuvo intimidando a los vecinos. Hemos tenido algunas amenazas pintadas, digamos, persecuciones en vehículos y demás cuando nosotros vivíamos ahí, pero jamás se llegó a la situación que vivimos el día viernes, particularmente nuestro compañero Juan Manuel, que vive ahí en el tambo desde hace 4 años y trabaja en la unidad productiva. La verdad que no estaba, digamos, como vos decías, no, la semana pasada veía que la respuesta por ahí de quienes tienen intereses venía más con operaciones mediadas y de ese tinte, pero, digamos, llegar al que vivimos el viernes, donde, digamos, la escena fue realmente, cuando el compañero lo contaba, remitía a otras épocas nefastas de la historia de nuestro país, digamos, que jamás pensamos que se podían llegar a vivir, pero bueno, que definitivamente, digamos, cuando se tocan intereses económicos, cuando hay, digamos, una prepotencia del poder privado de querer, digamos, definir o marcar la cancha, pasan estas cosas cuando el Estado y quienes tenemos fuerzas políticas democráticas queremos encontrar resoluciones pacíficas a estas situaciones. Da la sensación también, digo, que terminan tomando una salida así porque el poder político, no sé si el poder político, pero el arco político de Rosario casi en su totalidad terminó apoyando la iniciativa que tenían. Digo porque no es menor que incluso parte del oficialismo de la ciudad haya dado su apoyo. Digo, más allá de las fuerzas que uno preveía que podían apoyar su pedido, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo, bueno, lo de la semana pasada, más con las operaciones mediáticas, digo, iba por ese lado. Si no hubiésemos estado tan cerca, digamos, de conseguir la expropiación, la declaración de interés social sujeto a expropiación, creo que, digamos, el poder privado no hubiese estado tan preocupado como para manifestarse de esa manera. Nuestro proyecto lleva la firma de 12 concejales sobre 28, por lo cual, digamos, tiene un fuerte respaldo y no es solo, digamos, una respuesta que damos desde nuestro bloque. Así todo, como ese mismo jueves a la mañana, digamos, la causa judicial también reconoce algo que nosotros, porque la presencia del Estado, digo, que es lo que nosotros venimos exigiendo desde hace tantos años, siempre lo hicimos, tanto por la vía política, pública, como también por la vía judicial, exigíamos la intervención del Estado. Digamos, el día jueves se logra que eso, digamos, en el expediente judicial sea considerado y por eso se pospone sin fecha aún el desalojo y se convoca a una audiencia donde ya no esté en frente de las tres, sino también el Estado el municipal. Sobre esa decisión judicial, a la tarde en el Consejo logramos nosotros, la verdad que no tenía sentido forzar un tratamiento sobre tal de nuestro proyecto, pues ya no estaba de urgencia y nos habilitaba la posibilidad de seguir discutiéndolo en estas semanas. Pero sí, digamos, obtuvimos el reconocimiento y el acompañamiento también por parte del poder político a la necesidad urgente de que sea el Estado el que intervenga en esta situación, reconociendo lo que nosotros veníamos sosteniendo hace tanto tiempo, que no estábamos ante, digamos, un conflicto judicial entre particulares, sino que estábamos, digamos, eso que se veía en una causa judicial, por detrás tenía todo un entramado que tenía que ver con la discusión de fondo, que es qué pasa con esas últimas tierras que tiene la ciudad de Rosario. Karen, digo, ¿en qué queda en este marco, para contar a la audiencia, digo, en qué queda la causa judicial o en qué momento queda ahora y en qué queda lo político, pensando en lo presentado en el Consejo? Bien, por el lado de la causa judicial lo que tenemos es el próximo 27 de abril
una audiencia donde va a estar el Oscar Licera, el tambero, con sus abogados, la otra parte que es Jauregui con sus abogados, que es el empresario que reclama esas tierras, y la incorporación que se da, la novedad es que está convocada la intendenta y 3 representantes del Consejo Municipal como mínimo. Ahí lo que se va a buscar hacer, esto ya ha pasado, digo, en el caso de Cuyen y Sorrento, digamos, el desalojo que hay de todas esas familias, hay un procedimiento similar donde, digamos, sobre una sentencia de desalojo, la jueza pone la particularidad de que aparezca el Estado porque entiende de que ahí hay un conflicto social más allá de una discusión jurídica entre privados. Y por el lado del Consejo, lo que nosotros tenemos para las próximas semanas es la discusión del proyecto de declaración social sujeta a expropiación, que es el que, digamos, proponemos nosotros con el apoyo de los 12 concejales para que, digamos, poner un freno a la especulación inmobiliaria en la zona, proteger la unidad productiva, pero sobre todo entendiendo que la protección de la unidad productiva del tambo protege al resto de las familias, y si no, discutir otras propuestas que surjan desde el oficialismo o de otros sectores que vaya en la misma línea de consonancia, es decir, bueno, definitivamente este conflicto social y lo que representa el tambo para la zona es importante de proteger, no es buscarle una salida en este momento a que siga funcionando el tambo, que quiero decir, no es hoy una posibilidad de decir, bueno, que el tambo se relocalice para funcionar hoy en otro lugar, porque lo que estamos diciendo es que el tambo tiene que seguir en este momento en ese lugar para protección de toda la zona y de las familias que allí viven. Sobre todas las distintas posibilidades que se puedan ir presentando y presentando en el Consejo, iremos viendo, pero siempre con entendiendo de que acá, digamos, lo que está en juego no es solamente el tambo en sí mismo, no es solamente las 200 familias que allí viven, sino la discusión de fondo de qué suceden con esas últimas hectáreas que nos quedan a todos los rosarinos. Cuando fue la campaña electoral, sentamos aquí en la mesa de Radio Vox, en la mesa de la Brújula de la Mañana, a todos los principales referentes de cada lista al Consejo, ¿no? Y una de las preguntas que hacíamos es ¿cuál va a ser, qué propuestas tienen o cuál va a ser la política con respecto al tema tierras? Porque venimos desde nuestra cobertura periodística, desde nuestro trabajo de estos años con la Brújula, uno asiste, digamos, no lo ve como un hecho aislado. El tema desalojos, el tema conflicto de tierras, es uno de los principales temas. Digo, ¿hay pensado una herramienta o en el Consejo hay alguna discusión en torno a proyectos que vayan a lo general? Digo, más allá de, como vos nombrabas lo de Cuyen, ahora está lo del tambo de la resistencia, digo, pero ¿es posible pensar algunas herramientas más generales para pensar la tierra en Rosario? Sí, yo creo, digamos, nosotros la particularidad que tenemos los gobiernos municipales, digamos, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, es que, digamos, sobre la tierra en sí, sobre qué sucede, las políticas de suelo, es donde los gobiernos locales tenemos mayor autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás en otro tipo de medidas que tienen que ver con la macroeconomía y demás, los gobiernos locales no tienen instrumentos para intervenir. Pero en el caso de las políticas de suelo, es, si se quiere, la principal variable que tiene los gobiernos locales para proyectarse. En ese punto, digamos, la herramienta de expropiación propiamente dicha, digamos, también es una herramienta que hoy existe y sobre la cual, digamos, el Estado puede ejecutar para pensar en esto fundamental, que es lo que vos decís. Acá no hay un conflicto digamos, no hay un problema que tenga que ver solo con la construcción de viviendas, sino que el eje principal está en el acceso al suelo. Hoy muchos sectores de Rosario que podrían quizás tener la posibilidad de acceder a la construcción de un crédito para construcción de vivienda y demás, no lo pueden hacer porque no hay una política de suelo que distribuya el acceso urbano en nuestra ciudad. Entonces me parece que eso ha sido, digamos, en los últimos años de la gestión local, digamos, se ha tendido mucho a que la ciudad crezca y se urbanice solo y en cuanto haya intereses privados sobre determinada zona. Digo, el caso más paradigmático es Puerto Norte, digamos, se ve también en toda la zona oeste con los pasos del Jockey y demás. Entonces, las herramientas que ha tenido el Ejecutivo hasta el momento son convenios urbanísticos que tratan de poner algunas condiciones al privado, pero que, digamos, están pensadas más en un esquema donde el que fija la regla primero es el privado y el Estado se acomoda. El Estado se acomoda. Nosotros queremos hacer con la propuesta inmobiliaria pública y demás, es justamente cambiar esas relaciones. Y por eso nos parece importante que el Estado
se valga de herramientas y de medidas que tiene, como por ejemplo la declaración de interés social sujeto a expropiación, donde toma otro rol más activo y donde dice, bueno, nosotros también tenemos incidencia y herramientas para poder fijar las reglas de juego a la hora de pensar el crecimiento y la urbanización en las ciudades. Esa es nuestra mirada, que tiene que ver, digamos, ya no tanto con las herramientas y los instrumentos que existen, sino con una necesidad de que haya voluntad política para ir, digamos, hacia ese horizonte. Karen, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto quedamos a disposición los micrófonos de la Brújula de la Mañana y de la UOX para seguir las alternativas de esta discusión, tanto en la cuestión legislativa como en estos lamentables hechos, para difundir y que se conozca lo que está pasando. Dale, muchísimas gracias, la verdad que un sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los que se solidarizaron en estos días, y creo que bueno, tenemos que estar todos juntos, porque esto es un ataque, la verdad, a la política y a la democracia en su conjunto. Así que muchísimas gracias. Un abrazo.